Buen día, amados hermanos, queridos amigos, les saludo con amor y paz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos el día 11 de nuestro ayuno y oración y la verdad que me gustaría preguntar cómo lo están pasando. Antes de pasar a nuestra meditación de hoy vamos a leer y vamos a meditar un poco capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Nehemías. Ya estamos terminando este precioso libro. Nos quedaron últimos capítulos entre hoy y mañana. Lo vamos a terminar, pero hoy me gustaría preguntar cómo están. ¿Cómo lo están llevando este tiempo de ayuno y oración? Realmente es un tiempo de ayuno y oración si solamente quitaste de tu alimentación algunos elementos y nada más. No te sirve para nada. Si hiciste un esfuerzo y por ahí realmente te desintoxicaste un poco, especialmente de todo lo que es espacio virtual, internet, redes sociales, noticieros, televisión, cosas que nos abruman, nos llenan de voces, nos impide escuchar realmente la voz del Señor, nos quita el tiempo, nos roba el tiempo. Y la verdad que si lo hiciste bien, pero y ya tenés la mitad de tu bendición, pero solamente la mitad. Este tiempo libre, ahora cuando silenciamos un poco, silenciamos las voces, cuando quitamos cosas que nos contaminaban, ahora lo que tenemos que hacer es separar el tiempo para Dios. ¿Sabes qué? De nada sirve quitar las cosas que te robaban tiempo y rellenar este tiempo con más trabajo o haciendo más cosas, más tareas de casa. Son cosas sumamente importantes, pero las tareas de casa, las cosas laborales, incluso lo podemos dejar en el segundo plano. En el primer plano deben estar las cosas de Dios. En este tiempo de ayuno y oración tenemos que dedicar más tiempo como nunca, especialmente a tu lectura diaria, a tu meditación diaria, a ayuno y a la oración. Tenés que ayunar y tenés que orar. ¿Y qué quiere decir orar? Yo vuelvo a repetir, nosotros tenemos que buscar acercarnos a Dios, nosotros tenemos que buscar a reunirnos con Dios, tenemos que buscar esta unión con el Espíritu Santo, tenemos que fusionarnos con este Espíritu Santo, tenemos que ir a su encuentro y buscar que nos llene con su presencia, que nos llene con su poder, que nos llene con su amor. ¿Qué quiere decir estar en espíritu? Muchas veces uno dice, quiero estar en espíritu. ¿Sabes que estar en espíritu es estar en amor? Si el ambiente en el que estás determina si vas a escuchar o no a Dios. El ambiente en que estás determina dónde estás, en qué estás, dónde está tu mente, si estás peleado con todo el mundo, si agrediste a tus seres queridos, si agarraste la Biblia para leer tu devocional, para nada va a servir. Créate una atmósfera de amor, reconciliate con todos, reconciliate contigo mismo, en tu corazón quita toda ofensa, toda amargura, la falta de perdón, perdona a todo el mundo, perdona, levántate por encima de todas estas cosas y mira este mundo desde la altura de Dios. Mira este mundo como lo ve Dios, a tus ofensores, a tus agresores, míralos de la misma manera como los ve Dios, míralo desde arriba. Entendé los movimientos espirituales que gobiernan este mundo, la influencia satánica, la invasión satánica en este mundo. Comprendelo y perdona. Perdona. Jesucristo dijo, Padre, te pido que los perdones porque no saben lo que hacen. Y es cierto, si realmente lo hubieran sabido, no lo hubieran hecho. Y nosotros también, muchas veces si nosotros cometemos pecado es porque estamos haciendo algo que no sabemos, no entendemos lo que estamos haciendo. Si uno entendería a qué nivel está agrediendo, ofendiendo a Dios, con su pecado jamás lo hubiera hecho. Pero que más nos acercamos a Dios, más comprendemos el mundo espiritual, más quedamos alumbrados por la luz
de la santidad de Jesucristo, que más nos acercamos a Él. Por eso te quiero dar este consejo, que tengas, todavía nos queda la mitad de tiempo, nos quedan 10 días, y te invito que cada día te separes un buen tiempo, mínimamente 1 hora, mínimo 1 hora, para leer y para orar. Media hora para leer y 1 hora para orar. 1 hora y media en total. Separate este tiempo. A la mañana, al mediodía, a la noche. Separate este tiempo. Dormí un poco menos, pero vale la pena. Vale la pena. Lee la palabra. Cuando lees la palabra, léelo de tal manera, entendiendo que es el Dios del universo, visitó tu casa. Visitó tu casa, visitó tu cuarto para hablar con vos. Y las palabras que vas a leer son palabras del Espíritu Santo que están dirigidos a tu corazón. Uno dice, pero son las cosas, libros históricos. No. Vos vas a leer el libro histórico, pero la voz del Espíritu Santo que va a quedar en tu corazón, que va a tocar lo más profundo y lo más íntimo de tu alma, será la voz de Dios. Es la voz de Dios que va a formar en tu mente los pensamientos. Entonces, primero tienes que entender que es el Dios quien te está hablando. Tienes que entender que lo está haciendo ahora, en este mismo instante, acá y ahora, Dios te está hablando. Escúchalo, léelo, lee tu lectura diaria lentamente, respetando puntos de las pausas, los puntos, las comas. Léelo con emoción, léelo como corresponde, entender que es el Dios que te está hablando. Y pensar que esto que te quiere decir, que esto que te está diciendo, a qué te lleva la voz de Dios. Y cuando te pones de rodillas, no te apures a abrir tu boca. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de sensación de que Dios está presente aquí y ahora. Que Dios no está lejos de nosotros, dice el profeta. Dios no está lejos de aquellos que lo buscan. Si nosotros llamamos, si la palabra dice, si nos arrepentimos y llamamos a Dios, Él va a responder, aquí estoy. Dios no está lejos de aquellos que lo buscan. Y Jesús decía, el reino de Dios no está lejos. El reino de Dios se había acercado. El reino de Dios dentro de ustedes es. Y dice profetas, no me acuerdo bien textualmente la cita, dice, y sale centinela, se levanta a una torre, y me levantaré, me subiré a una montaña y escucharé lo que Dios me va a hablar dentro mío. Lo que Dios me va a hablar dentro de mí. Dios nos está hablando dentro de nosotros. Dios no está, no hay que traspasar los cielos para alcanzar a Dios. No hay que buscarlo en otra galaxia, en Alfa Centauri. Son todas ideas humanistas, son todas ideas paganas, ideas de un Dios lejano, un Dios que está lejos. Nuestro Dios está dentro de nosotros, está dentro de nuestro corazón, dentro de nuestro espíritu, está Espíritu Santo, está dentro de nuestro cuerpo. Palabra dice, entraré en Él y estaré con Él para siempre, me quedaré con Él para siempre. Vamos a armar una linda cena, o sea, vamos a tener comunión, vamos a tener intimidad. Está hablando en lo plural, está hablando de toda de la totalidad divinidad, lo que es la Trinidad. O sea, la total de la divinidad está habitando en vos. Y tenés que ponerte, cierra tus ojos, ponete a pensar en aquello que es la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo es la verdad. Ponete a pensar en Él. Cierra tus ojos e imagínate esta montaña donde fue colocado la cruz. Esta cruz a la cual Jesucristo llevó tus pecados. Esta cruz a la cual
Señor, en la cual el Señor derramó su sangre para lavarte a vos de toda maldad y de todos los pecados, donde Él pagó el precio de tu rebelión contra Dios. Pensá en eso, ponete de rodillas, cierra tus ojos y te vas a quedar en oscuridad, pero de repente prende la luz y te vas a ver que te apareces en esta montaña, te vas a aparecer en esta montaña, camina, escucha como las piedras hacen ruido cuando los pisas. Arrodillate delante de esta cruz, toca esta cruz, sentite su textura, palma esta sangre que está cayendo sobre esta cruz, que está corriendo, sentite la temperatura de esta sangre y date cuenta que estás tocando la sangre del Redentor, la sangre de Mashiach, la sangre de ungido de Dios, del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y que esta sangre te cubre, te limpia, te purifica, te sana, te santifica. Y quédate ahí con Él. Capta esta mirada de amor, llenate de esta mirada de amor y de este amor que te abruma, que te llena, que te cubre. Y quédate ahí hablando con Dios. Y empieza a hablarle de tu amor, hablarle de tu sentimiento. No te apures cargarlo con tus necesidades. Él lo conoce perfectamente todas tus necesidades. Él mismo dice, no te afanes por tus preocupaciones, no te mates. Si Dios del universo se preocupa por cada pajarito y le provee para comer, ¿cómo no te va a proveer todo en que tenés necesidad? Quédate con Él, llénate de este amor, quédate en esta verdad, quédate en esta verdad. Estás leyendo textos bíblicos, quédate imagínate ser parte de lo que estás leyendo, imagínate esta situación, que toda esta película acontezca en tu mente. Te invito a que seas parte de estos acontecimientos. Saluda a David, no sé, dale una palmada a Nehemías. Fíjate todos los sucesos que están sucediendo, sé parte de estos sucesos y te invito a que veas también que Cristo también está presente en todo esto. Véalo, encontralo como una figura presente en la multitud. Él siempre estaba presente. Su espíritu que cubría, sus ángeles que se mezclaban con la gente. Date cuenta y empieza a interactuar con el mundo espiritual, pero siempre en la verdad, siempre en la escritura, siempre en lo que dice la palabra de Dios. Y después despedite y volvé a tu realidad y date cuenta que la única realidad verdadera es la realidad de Dios, la realidad espiritual, lo que Dios había creado en el mundo espiritual y en el mundo físico. Por eso es tan importante desprenderse del mundo virtual, desprenderse del internet, porque este mundo virtual es una es una alternativa al mundo espiritual. Es un mundo ilusorio, mundo irreal, mundo donde uno puede ser todo y hacer de todo. Pero el mundo digital, el mundo virtual, no es el mundo de Dios. El mundo de Dios es el mundo del Espíritu. Es el mundo del reino de Dios. Es el mundo espiritual. Este es el mundo de Dios. Es ahí a donde tenemos que ir y es ahí donde tenemos que buscar a Jesucristo. ¿Y dónde es? Dentro de nosotros, dentro nuestro es. El reino de Dios no está lejos de vosotros, dentro de ustedes es. Y bueno, pasamos rapidito a nuestra lectura de hoy. Y hoy vamos a leer capítulo 10, algunos versículos, y capítulo 11. Nosotros habíamos visto capítulo 9, que después de leer la palabra de Dios, después de pasar las fiestas, el pueblo había descubierto que el Señor había ordenado celebrar las fiestas del Señor. Y tenemos que entender que las fiestas del Señor son fiestas del Señor, no son fiestas de los judíos. Si bien Dios les había entregado a su pueblo, que en aquel entonces era pueblo de Dios,
Hoy en día estas fiestas son para todo el pueblo de Dios. Y nosotros que somos un ramo anexado a este olivo, también nos afecta a nosotros. Pero tenemos libertad, sabemos que vivimos bajo la gracia y tenemos una libertad absoluta de celebrar o no celebrar estas fiestas. Así que si tenéis ganas de hacerlo, hacéis muy bien, celebrarlo. Y si no lo querés hacer y entendés que todos los días para ti son una fiesta en la presencia de Dios, está todo perfecto, podés hacerlo. Pero el pueblo entendió que lo debe celebrar. Empezaron a celebrar las fiestas de enramadas y armaron casitas, salieron de sus casas, entraron en las enramadas y de repente todos los días, toda la semana, cada día leyendo las palabras, los jefes de hogar iban a ver los sacerdotes, se quedaban con sacerdotes estudiando la palabra, volvían a su casa, enseñaban la palabra a su familia y todo el mundo leyendo la palabra. Y llegaron, el Espíritu Santo tocó al pueblo, el pueblo sacó a la plaza y como todos como uno se abrumaron, se desplomaron en un acto de arrepentimiento, recordaron toda la bondad de Dios que se manifestó a lo largo de toda historia, cuántas veces Dios los había sostenido, perdonado, estaba proveyendo, cuidando, bendiciendo en todo, en cada etapa de su vida como pueblo. Sin embargo, el pueblo siempre se apartaba, fue infiel, ofendía al Señor. Ellos reconocieron el pecado de sus familias, de sus padres. Lo reconocieron delante de Dios, asumieron responsabilidad, se arrepintieron en este pecado. ¿Y qué hicieron después? Empezaron a cumplir la ley, hicieron un pacto. Y palabra dice por todo eso, último versículo del capítulo 9, dice, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes. Y capítulo 10 comienza con una lista, una nómina de personas, los que firmaron este pacto. Y estamos leyendo el versículo 28, después de esta nómina de personas, dice, el resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidor del templo, todos los que habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir con la ley de Dios, más sus mujeres, hijos, hijas, o sea, todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley de Dios, de la ley que Dios les había dado por medio de su siervo Moisés. Es muy interesante como Nehemías lo está describiendo. Él dice, y todo pueblo, toda esta lista de personas que habían firmado este pacto, y dice, y todo pueblo, en definitiva, dice, todos los que tenían uso de la razón. O sea, cada persona que estaba en sus cabales, que estaba en su razón lúcida, vino a comprometerse, a cumplir con la ley, con el pacto que el pueblo celebró con Dios y con la ley que Dios había dado a su pueblo por medio de Moisés. Con los 10 mandamientos, con el decálogo, ellos se comprometieron, dice, todos los que habían separado de los pueblos. A lo largo de toda la historia, Dios identificaba a su pueblo, a Israel. Dice, este es mi pueblo, que es diferente de los demás pueblos. Este es el pueblo que no se mezcla con otros pueblos. Este es el pueblo que se aparta, se separa de otros pueblos. Era diferente, era un pueblo separado, y palabra separado o llamado, apartado, quiere decir santo. Palabra santo justamente se traduce, tiene este significado de ser separado o apartado para Dios. Dice el pueblo y todos los que se habían apartado o separado de los pueblos de esta tierra, y todos los que tenían uso de razón, aquellos que tomaron decisión de apartarse de este mundo para servir a Dios y que tenían una razón sana, se comprometieron con Dios. Y dice, y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley
que Dios había dado por medio de su siervo Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Y dice el capítulo siguiente, capítulo 30, además, todos nos comprometimos a no casar a nuestras hijas con los habitantes del país, ni aceptar a sus hijas como esposas para nuestros hijos. Y nosotros estamos viendo que el compromiso y la obediencia a la palabra de Dios empezó a dar frutos reales, frutos palpables, frutos de la vida. En los hechos concretos de la vida, dice, nos comprometimos a cumplir con la ley. Enseguida, ¿qué hicimos? Nos comprometimos a no casar nuestras hijas con los hombres de los pueblos vecinos, y no dar en casamiento a nuestras hijas con los hombres de los pueblos vecinos, o sea, y no tomar hijas de estos pueblos para nuestros hijos, o sea, nuestras familias. El compromiso enseguida impactó en las familias de las personas que estaban comprometidas con Dios. Ellos dijeron, nuestra familia se va a mantener pura. Si hoy en tu ayuno y oración hiciste este compromiso con Dios y dijiste junto con este pueblo, Señor, me había portado mal, Señor, durante toda mi vida tantas veces mostraste tu bondad, sin embargo yo siempre estaba rebelde contra ti, y ahora tú pusiste a cuentas con Dios, tú arreglaste tus cuentas con Dios, tú estás portando de la manera digna, tú volviste al pacto con Dios. Y ahora, volviendo a este pacto, no puede ser que no te comprometes a mantener en la pureza a tu familia. Porque primero en que va a impactar tu compromiso a cumplir con toda la ley de Dios, con todos los mandamientos de Dios, primero en que va a impactar es en tu familia. Vas a cuidar a tu familia, vas a preservar la santidad de tu familia. Y dice otro versículo más adelante, dice, comprometimos a sí mismo que en el 7º año no cultiváramos la tierra y que perdonaríamos toda deuda. El año sabático. Ellos se comprometieron a cumplir con el año sabático. ¿Qué es el año sabático? Cada 7 años el pueblo tendría que volver al estado anterior. Ellos tienen que perdonar las deudas, dejar que la tierra descanse, que vuelva a ser virgen. O sea, las relaciones y estado mismo de la tierra volvía a su estado virgen, primitivo, puro, como Dios lo había creado. Ellos tenían que devolver las cosas que tomaron prestado. Tenían que perdonar las deudas, pero también tenían que devolver lo que estaban debiendo. Tenían que recuperar relaciones sanas. O sea, las relaciones primero impactó en la familia, después impactó en las relaciones de la sociedad, en las relaciones sociales. Dice versículo 32, además nos impusimos la obligación de contribuir cada año con 4 gramos de plata para los gastos del templo de nuestro Dios. Y obviamente la obra de Dios no podría ser descuidada. Su vida personal fue afectada por su obediencia a Dios, por cumplir con el pacto, con las leyes y con las normas que Dios había impuesto. Impactaba en su vida personal, impactaba en la familia, impactaba en la sociedad y obviamente impactaba en su vida religiosa, en la obra del Señor, en la vida del templo. Ellos se comprometían a solventar, cada uno con un aporte mínimo, pero solventar la vida del templo. Dice, y en cuanto a la ofrenda, a la leña, echaremos suerte entre nosotros. La leña para el templo del Señor, más abajo leemos, nuestro Dios, para que ardiera en su altar como escrito en la ley. Porque la ley dice que el fuego del altar nunca debería cesar. Nunca debería cesar el fuego del altar. Siempre debería estar fuego ahí puesto en el altar. Pero el altar requiere leña. El altar, mantener el fuego requiere esfuerzo. Tenemos que mantener el fuego prendido. Siempre tenemos que aportar
el combustible a este fuego, el fuego del Espíritu Santo que Dios había colocado en el día de tu nacimiento espiritual, lo tenemos que mantener. Y para mantenerlo vivo, tenemos que colocar leñas. No tenemos que olvidar que el fuego no se mantiene solo, requiere un esfuerzo, requiere de nosotros este combustible. ¿Qué es combustible? En realidad es mantener el contacto con Dios, es mantenernos en la intimidad con Dios, es mantenernos en este estado cuando estamos alimentando este fuego por medio de la palabra de Dios, por medio de oración, por medio de comunión con Dios y con nuestros hermanos. No debemos que olvidar que la llama del fuego se avive en conjunto. Cuando estamos juntos, estamos avivando las llamas de este amor. Por eso la palabra dice, no abandonen sus congregaciones, no los dejen, porque es ahí donde el Señor está avivando llamas, está cargando combustible para que el fuego siempre está flameando en su corazón. Y dice versículo 35, dice, y nos comprometimos a que cada año al templo del Señor llevar las primicias del campo y de todo árbol frutal, como también presentar nuestros primogénitos y las primeras crías de nuestro ganado ante los sacerdotes que sirven en el templo de nuestro Dios, como está escrito en la ley. Toda primicia es para Dios. Toda cosa que nos aparece la tenemos que consagrar a Dios. Primero está Dios y después todo lo demás. Dios no nos quiere quitar nada. Dios no nos quite nada, pero toda primicia, todo lo que el Señor nos está proveyendo, lo tenemos que tomar y consagrarlo a Dios, permitir que Dios nos bendice por medio de estas cosas, por medio de estos elementos. Y dice, y las ofrendas, del fruto de nuestros árboles, de nuestro vino nuevo, del aceite, para los sacerdotes que ministran en el templo de nuestro Dios. Convenimos también en dar la 10ª parte de nuestras cosechas a los levitas, pues son ellos quienes recolectan todo esto en los pueblos donde trabajamos. Y más abajo leemos versículo 38, los levitas por su parte depositaron el diezmo de los diezmos en la tesorería del templo de nuestro Dios. Y por supuesto no tenemos que olvidar a ayudar, a apoyar a aquellos que nos apoyan. No tenemos que olvidar de bendecir a aquellos que nos están bendiciendo a nosotros, a aquellos que están intercediendo por nosotros, a aquellos que se interpongan entre nosotros y el Señor. Los sacerdotes de Dios Altísimo, los que trabajan de una manera especial, trabajan duramente, trabajan de una manera muy fuerte para Dios, los tenemos que bendecir con todo lo que tenemos, con nuestros diezmos, con el fruto de nuestras manos, con el fruto de nuestros campos. Los tenemos que bendecir con lo que sea, lo que el Señor da a nuestra disposición, los tenemos que bendecir. Dice incluso los levitas que recibían esta bendición también con un diezmo de esta bendición bendecían al templo de Dios. O sea, y esta es la ley. Cuando recibas es para comer, pero cuando recibas también es para dar. Es para volver a sembrar, para volver a cosechar, consumir, pero una parte siempre separando. Y aún levitas que recibían la 10ª parte, que les correspondía a ellos separaban una 10ª parte de este diezmo y lo depositaban a Dios, lo entregaban, volvían a sembrar. La ley de cosecha y siembra siempre funciona. Y el capítulo 11 nos sigue con la lista de las personas que se quedaron vivir en Jerusalén. Jerusalén era una ciudad despoblada. Los campos estaban en afueras de Jerusalén, o sea, era como que incluso medio incómodo. La gente prefería vivir en los campos. La ciudad estaba bastante desolada, por eso tenían que echar suerte y llamar y pedir que la gente vuelva a vivir en la ciudad de Jerusalén. Muchas casas estaban destruidas. Y el versículo 1 del capítulo 11 dice, los jefes del pueblo se establecieron en Jerusalén. Entre el resto del pueblo se hizo un sorteo
para que 1 de cada 10 se quedara a vivir en Jerusalén. O sea, la 10ª parte de la población tiene que venir a vivir en Jerusalén. Ofrecieron voluntariamente a vivir, dice, el pueblo bendijo a los que se ofrecieron voluntariamente a vivir en Jerusalén. Hoy en día muchos quisieron ir y tener una vivienda y vivir en Jerusalén, pero no pueden, es muy caro. Es casi imposible, una ciudad muy grande, no hay lugar. En cambio, en aquel entonces no había pocos voluntarios y por eso separaron una 10ª parte de los judíos para que vengan a vivir, a poblar esta gran ciudad, y el pueblo había bendecido a aquellos que se atrevieron a vivir ahí, en este centro, en el corazón de Dios, en el corazón espiritual, donde Dios había dejado su corazón para su pueblo, en la ciudad santa de Jerusalén, la ciudad del gran rey. Y dice el versículo 20, los demás israelitas y los sacerdotes y los levitas vivían en todas las poblaciones de Judá, cada uno en su propiedad. Estamos leyendo y de ahí nos surge toda una lista de los judíos que se quedaron a vivir en la ciudad de Jerusalén, y otras listas que se quedaron a vivir en otros lugares, conforme el tribu, conforme si eran sacerdotes, levitas, descendientes de Benjamín, de Judá. Y lo vemos, todas estas listas, y nos damos cuenta que Dios lo tiene presente todo. Y Dios dice que una parte sí debe quedarse a vivir y atender la ciudad santa, y otra parte, la gran parte, el 90%, tiene que ir y poblar a todo el país. Nosotros sabemos que hay personas que tienen que ocuparse de los ministerios del templo. Hay personas que deben ocuparse de los servicios de la comunidad dentro de la casa de oración, pero es la menor parte. Saben que no son más de 10% de nuestra población. Sin embargo, todos los demás, el 90%, debe ocuparse a atender lo que resta del ministerio, porque el 90% de nuestro ministerio está fuera del templo, está fuera de las puertas de nuestra casa de oración. Nos vamos a juntarnos, muchas veces pensamos, bueno, aquellos que cantan sirven a Dios, aquellos que prediquen desde el púlpito están sirviendo a Dios. No, hermano, son un 10%, son un mínimo de trabajo de lo que debe hacerse en la iglesia. El 90% del trabajo debe hacerse fuera del templo. Fuera del templo, debe hacerse en casas, debe hacerse en grupos pequeños, debe hacerse en nuestras reuniones personales con otras personas, cuando los aconsejamos, cuando los consolamos, cuando oramos, cuando intercedemos, cuando los liberamos, cuando presentamos evangelio a otras personas. Es ahí donde se está haciendo el 90% del trabajo que Dios nos requiere. Y Señor apunta a eso. Por eso dice, los 10% solamente para la ciudad de Jerusalén, pero el 90% debe hacer el trabajo principal, el trabajo fundamental, poblar el reino de Dios. Tenemos que poblar el reino de Dios. Por eso tenemos que atraer, por eso tenemos que comunicar, tenemos que acercar, tenemos que adelantar las buenas nuevas a las personas. Tenemos que mostrar este adelanto, precioso adelanto que el Señor nos da de su reino, que podemos saborear aquí, así un poquito aquí en la tierra. Y lo tenemos que dar a saborear a otra gente. Hermanos, amados, les estoy bendiciendo en el nombre de Jesús. Quiero que tengan un día excelente. Lo van a ver ya bien a la tarde este video. Hoy se me hizo un poco complicado con el tiempo. Entre trabajo y otras cosas, a veces uno está medio limitado, pero estoy feliz que puedo compartir estas reflexiones con ustedes. Espero que sean de bendición, y los quiero bendecir a cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo. Que Dios los bendiga de una manera muy abundante, que bendiga sus familias, que bendiga sus casas, sus trabajos, sus proyectos, que estén con ustedes en todo momento, cada día de su vida. Que Dios los acompañe en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén.